Chile es, sin duda alguna, el país más mercantilizado del mundo en la educación escolar y superior. O sea, Chile a nivel educacional, en educación escolar, es el segundo más segregado del mundo educacionalmente. Eso quiere decir que los pobres estudian con los pobres y los ricos estudian con los ricos. La escuela en Chile ha sido segregadora, elitista, ha estado siempre en crisis y además ha sido una escuela tremendamente castigadora. La educación no solo consiste en transmitir ciencias, sino que consiste en transmitir culturas y capacidades a los pueblos para que resuelvan sus problemas locales. Un 9,5% de la población de Chile es alfabeta a mediados del siglo XIX. O sea, prácticamente estamos hablando de una sociedad analfabeta. Desde la educación ha habido una larga duración de estereotipos, ¿no es cierto?, que se han enseñado a las mujeres para transformarlas en mujeres del domus o de lo doméstico. Un país con baja movilidad social y alta desigualdad, ¿sí?, es como si tuvieras una olla a presión, pero con las válvulas cerradas. Bueno, yo creo que en Chile se han dado una especie de trenza de procesos educativos. Uno, el que instalaron los españoles para autoeducarse en su propia cultura. En español, religión católica con respecto al rey, la legislación que venía de España. Entonces de ahí surgieron procesos educativos que podemos decir estaban en el contexto de la cultura occidental o cristiano occidental. Por otro lado, tiene los procesos educativos del pueblo mapuche, que son los propietarios ancestrales de este país, ¿no? Pero tiene una larga historia, tiene una gran memoria, tiene un lenguaje propio, religión propia, territorio propio, entonces van educándose a sí mismos en esa cultura y reproduciéndola, y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Pero hay un tercer proceso de educación, que tiene que ver con la aparición entre medio de estos dos pueblos del pueblo mestizo. El pueblo mestizo, que naturalmente es la cruza de españoles con indias, sobre todo mapuchas. Los mestizos se multiplicaron más que ningún otro. Todos nosotros somos, de alguna manera, tenemos una cuota de mestizaje. Y lo importante de este tercero es que los mestizos no tenían nada. No tenían territorio propio, ¿te fijas? Los mapuches sí, los españoles se lo estaban apropiando. Los mestizos no tuvieron nunca territorio propio por asignación ni de un derecho ni del otro. Los mestizos no tenían memoria de nada para atrás. ¿Te fijas? Un pueblo sin memoria porque estaban naciendo en ese momento. No tenían lenguaje propio, tuvieron que usar los dos, tomados prestados, uno más que otro, depende de donde estuvieran viviendo. No tenían costumbres propias, derecho propio. Entonces era un pueblo que tuvo que inventar su vida, ¿te fijas? No teniendo propiedad, no teniendo territorio, no teniendo memoria, no teniendo lenguaje, no teniendo religión, no teniendo nada. Entonces se autoeducó en moverse sobre el territorio, vagabundear para allá y para acá, robar ganado, tomar ganado, desplazar ganado, vender ganado por allá, traficar con ganado. Desde el siglo XVII, 1700, son más de como 2 siglos y medio, y que tenemos un bandidaje en la cordillera, en las montañas, en los cerros, de jóvenes que escapan del sistema para asaltar precisamente el sistema. Y haciendo eso se educa a sí mismo, y se educa por tanto como un vaquero, como un bandido, como un arriero, como un vagabundo, como un asaltante, como un bandido. Entonces, estos 3 procesos educativos son los que convergen en Chile, podemos decir, cuando nos independizamos. La escuela, durante la escuela colonial, que es la que hereda las primeras décadas del siglo XIX, es una escuela básicamente doméstica, es una escuela que funciona en las casas de los individuos que saben que son alfabetos, y básicamente lo que transmiten, lo que enseñan es aprender a leer, aprender a escribir. A lo que uno podría sumarle otro aspecto que tiene que ver con la moralización de las costumbres. A partir de 1810
se instala, digamos, en Chile la idea de que la educación va a ser la gran transformadora, digamos, y la que va de alguna manera a sostener, cimentar esta nueva república que se está tratando de instalar. Para eso, una de las primeras discusiones que se genera es ¿a quién vamos a educar? Entonces se llega a la conclusión de que había que educar, ¿cierto?, una gran masa, que era una masa analfabeta, ¿cierto?, que había que alfabetizar, y que este grueso, digamos, tenía que ser educado para ser disciplinados trabajadores y buenos ciudadanos. Esa era la finalidad. Y por otro lado estaban los ciudadanos que se iban a hacer cargo de este nuevo contrato social, por llamarlo de alguna manera. Y esas personas, ¿cierto?, iban a recibir una educación secundaria, principalmente humanista, digamos, secundaria, y iban a ser los que iban a sostener el aparato del Estado, o sea, en los que de alguna manera iban a dirigir los destinos, ¿cierto?, estos prohombres de la patria que se iban a educar en instituciones tan insignes como el Instituto Nacional, por ejemplo, y que iban a, de alguna manera, tomar las riendas y el relevo del poder en Chile. La escuela en Chile ha sido segregadora, elitista, ha estado siempre en crisis y además ha sido una escuela tremendamente castigadora. Si ustedes, por ejemplo, observan los elementos que hay en este museo, nosotros tenemos una cabina de castigo, por ejemplo. A los niños durante la colonia se les encerraba en esa cabina de castigo. Pero a fines del siglo XIX, en lo que se conoce, entre comillas, como los liceos emblemáticos chilenos, como el Instituto Nacional, había un calabozo. Se castigaba al alumno para que aprendiera. Esa era, digamos, la lógica. Se suponía que mientras más dura fuera esta educación, estos niños más iban a quedar impregnados, digamos, de todo este tipo de formación. Lo que reciben, ¿no es cierto?, las mujeres de fines del siglo XIX que acceden a la educación ya son materias, ¿no?, en las cuales, por supuesto, se aprende a leer, a escribir, las matemáticas, etcétera, pero fuertemente están centradas en lo que es la economía doméstica, ¿no? Porque evidentemente el concepto, ¿no es cierto?, que tiene esta educación no es la educación para que las mujeres se transformen en profesionales, para nada. Lo que es, ¿no es cierto?, de alguna manera barnizar, ¿no es cierto?, los conocimientos de estas mujeres para que sean lo mejor posible dueñas de casa. Entonces, claro, todo lo que tenía que ver, ¿no es cierto?, con el manejo del hogar, y con un concepto ahí bastante interesante, porque el concepto del manejo del hogar nuevamente es la idea de una mujer, ¿no es cierto?, de una patrona que va a tener servidumbre. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, todo lo que son los manuales de economía doméstica, aparte de enseñar, digamos, un montón de cosas cotidianas, ¿no?, y qué sé yo, no solamente de cocina, de comida, sino cómo mantener el aseo, cómo curar heridas, ¿no?, en fin, las mujeres eran una especie de múltiples, ¿no es cierto?, solucionadoras de problemas, ¿no?, que tenían que ver con lo doméstico. Entonces, pero también se las adiestraba a cómo mandar la servidumbre, ¿no? Entonces, cuando uno mira el sesgo, ¿no?, de lo que era esa educación, era una educación, ¿no es cierto?, muy fuertemente centrada en reproducir los modelos clásicos, ¿no es cierto?, de las mujeres. Y bueno, eso después va a ir cambiando un poco, digamos, y cuando ya comienza un poco más el acceso de las mujeres del mundo, digamos, más popular, digamos, a las escuelas públicas, ya, si bien varía un poco, también, o sea, la economía doméstica es algo que sigue funcionando hasta la década del 70 en nuestro país. A ver, la década de 1840 se ha establecido como la década fundacional del sistema de instrucción pública en Chile, ¿ya? En 1842 se funda la Universidad de Chile, se funda ese mismo año también la primera escuela normal de preceptores, o sea, no hay sistema de educación pública, no hay escuelas sin profesores. La ley de 1860, la ley orgánica de instrucción pública, de instrucción primaria de 1860, podríamos decir que también es un hito dentro de este periodo fundacional. La ley del 60 lo que establece es que la educación primaria es una educación pública, es porque es estatal, porque es gratuita, es para todos los niños, es para hombres y mujeres, y establece la fundación de una escuela de hombres y una escuela de mujeres cada 2.000 habitantes. Bueno, el siglo XIX es un siglo donde la movilidad social es muy escasa,
donde sin embargo está tematizada literariamente. Si uno lee la novela Martín Rivas, en parte tiene que ver con eso. Pero las posibilidades de movilidad son bastante reducidas. Y yo te diría que la movilidad social en serio en Chile empieza a ocurrir en épocas mucho más recientes. Yo diría que en el Chile más bien contemporáneo. Antes ciertamente hay posibilidades de movilidad gracias a la educación universitaria, pero la educación universitaria no está masificada, va a un porcentaje ínfimo de la producción, de la población, y más bien sirve para la reproducción de las élites y cierto grado de diversificación de las élites, pero todavía no es esa gran plataforma masiva donde van millones y millones de personas con la esperanza al menos de experimentar algún tipo de movilidad social. Ese es un fenómeno del Chile contemporáneo de la última década, de las últimas 2 décadas. Entonces, nuestro sistema educativo siempre ha tratado de educar a los chilenos en cultura que no es chilena, ¿no? Ahora, claro, está en la ciencia, y la ciencia hay que aprenderla, estamos de acuerdo. Pero la educación no solo consiste en transmitir ciencia, sino que consiste en transmitir culturas y capacidades a los pueblos para que resuelvan sus problemas locales, ¿no? Para que aprendan sus problemas locales y aprendan a resolver sus problemas locales. Y es una cultura que no necesariamente se deriva de las ciencias generales. ¿Te fijas? Entonces, por eso que la educación chilena nunca interpretó la realidad del pueblo mestizo, ¿no? Y no los preparó para, digamos, resolver los problemas de la vida real que llevaban. Vida marginal, ya hemos hablado un poco, los peones, etcétera, etcétera, los vagabundos, etcétera, las mujeres que vivían en las chinganas, todo aquello, a la gente que vivía después en los conventillos, que vivía después en las poblaciones callampa. El sistema educacional no era para ellos. Entonces, lo más que hizo el sistema chileno durante el régimen de portaliano, digamos, mejor dicho, que es casi todo el siglo XIX, fue en algún momento crear un sistema de educación para los pobres, ¿no? Que le llamaron una educación popular, y que su objetivo principal era moralizar a esta gente, porque era una gente que no tenía la moral cristiana, ni la moral católica, ¿no? Porque tenían que robar, tenían que vagabundear, no llevaban vida de familia, estaban los cabros guachos, las mujeres solas, ¿te fijas? Y las costumbres sexuales eran mucho más relajadas que en la clase alta. Entonces, por eso la educación se pensó para moralizar a los rotos y a las rotas, con el objeto de que pudieran servir mejor a la clase alta, ¿no? Más o menos el mismo patrón conductual que la clase alta. Por eso es que la educación popular, que se creó por los años 30-40, una serie de escuelas para pobres que se llamaban escuelas filantrópicas, los ramos principales eran religión, moral cristiana, historia sagrada, historia de Chile, la independencia, etcétera, etcétera, y ejercicios gimnásticos que en el fondo eran disciplina militar, en el fondo preparándolos ya de antemano para servir al ejército. Eso fue. Entonces hice una profunda distinción entre las escuelas para pobres de educación primaria y las preparatorias, que era para los ricos porque prepararse para llegar al liceo y después a la universidad, etcétera, etcétera. Entonces una gran división en el siglo XIX. Y eso se mantuvo por mucho tiempo, hasta el día de hoy, ¿no? En estos 200 años, ¿no? El sistema educativo no ha hecho más que interpretar la élite pensando más en otro continente que pensando en Chile. Por eso es que hoy día estamos viviendo una situación muy especial. Tenemos de nuevo la posibilidad de replantear un proyecto de sistema educativo que, digámoslo así, ajuste el sistema educativo a la realidad chilena, a la realidad de los jóvenes chilenos, o por lo menos la mayoría de los jóvenes chilenos. Y teniendo la ventaja de que los jóvenes están muy conscientes de que la cosa va por ahí. O sea, yo creo que lo que ha permitido la educación es reconocer en ella injusticias que se dan por normal, aspectos de un modelo que fue impuesto por la dictadura y que yo creo que en el excesivo endeudamiento de las familias, en cómo uno ve la situación en la Universidad del Mar, que 20.000 estudiantes que han votado a la calle, como en la educación pública, justamente es donde se responde más a las necesidades del país, pero a la vez donde más se posterga a esos estudiantes, es que ha permitido mostrar un problema que se vive no solamente en la educación, sino también en la salud, en el centralismo que tiene Chile, y que por eso ha sido tan importante como un movimiento social para Chile. Y en ese sentido yo creo que
El movimiento estudiantil y los movimientos sociales yo creo que han marcado un antes y un después en Chile. O sea, un antes y un después en cuanto a la conciencia, en desnaturalizar problemas que tenemos y en entender que justamente la manera para solucionarlo o para transformar esa realidad es si actuamos colectivamente. Todos los países avanzados nos han dicho, mira, la buena educación funciona donde las aulas integran a todos y donde se ayuda en todas las aulas a los chicos más desaventajados. Aquí un colegio particular subvencionado con fines de lucro, financiamiento compartido, ¿qué hace con los peores alumnos? Le conviene echarlo. Total, para eso que se haga en la educación pública. El sentido de mercado está puesto para segregar. Ahora, ¿qué es lo que a mí me preocupa y que me duele en el alma, te diría yo? Que en el fondo la evidencia que yo tengo es que 30 años de lo que yo llamo Jaime Guzmanismo, por decirlo así, en el sistema educativo, subsidiariedad total, cada uno se rasca con sus uñas, vamos. Ese es como el principio esencial, ¿no? Implantó en Chile la teoría del gallinero, ¿no? Perdón por decirlo en pantalla, en cámara, pero la teoría del gallinero es que la gallina que está en el palo más arriba se caga en las que vienen en el segundo palo, las del segundo palo a las del tercer palo, las del tercer palo al cuarto palo, quinto palo. Y hoy día los apoderados y la gente ya quiere estar segregada. O no todos, pero un porcentaje significativo. Y ese cambio cultural de quitarnos de esta... Ahora, tú te das cuenta de lo que eso produce para la cohesión social de un país. O sea, lo desintegra socialmente, ¿no? Pero cambiar eso nos va a tomar un par de décadas, ¿eh? El cambio cultural. No el cambio en la norma del financiamiento compartido y en la norma de esto y si la educación pública. No. Esas cosas se pueden hacer. Pero los cambios culturales, después de 30 años de aplicación, ¿cómo te dijera? De aplicación irrestricta de la teoría del gallinero. Un país con baja movilidad social y alta desigualdad, ¿sí? Es como si tuvieras una olla a presión, pero con las válvulas cerradas. Entonces, distinto es un país cuando tú tienes, por ejemplo, un país, por ejemplo, con baja desigualdad y baja movilidad social, tú dices, mira, aquí hay baja movilidad social, pero somos todos iguales. O si tú tienes un país con alta desigualdad, pero con elevada movilidad social, tú dices, ok, yo puedo ser pobre, pero mi hijo no está condenado a serlo. Hay movilidad social en este país. Pero cuando tienes ambas y tienes una tercera válvula que es la educación, que es la esperanza, ¿no? Para moverte de tu nivel de ingreso original y tener acceso a mejores oportunidades, no está funcionando, quiere decir que estás en una olla de presión a punto de estallar. Creo que es muy importante para que todos nosotros estemos monitoreando cuál es la política que se va a realizar, con qué ambición, con qué transición, ¿no? Y con qué recursos. Creo que todas esas son preguntas muy relevantes para poder resolver este problema de tres patas, digamos: desigualdad, movilidad y educación.